Primera de Samuel, capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. ¿Lo tiene allí? Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. ¿Lo estás leyendo? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Puedes leer esta última parte junto conmigo? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, necesito que hables a mi espíritu. Cualquier impedimento que haya en mi corazón, mi mente, mis emociones, enojos, amargura, falta de perdón, pecado o deseo de pecar, cualquier cosa, te ruego que limpies de mi corazón y que nada detenga lo que tu espíritu quiere hacer en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Dios es muy bueno. Me gustaría que lo declares conmigo. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. El día viernes comencé a compartirles sobre la fe como un arma de guerra. Y hablamos de un arma defensiva, como es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero hoy quiero hablar la fe como un arma ofensiva de conquista. Aquí tenemos un hombre que se llamaba Jonatán. Su papá se llamaba Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Cuando Saúl comienza a reinar, él no había venido de una familia real, no tenía sangre real. Él era un campesino. Pero Dios le habla al profeta Samuel y le dice: hay un hombre que va a venir, y cuando tú lo veas sabrás que es él, y prepara el aceite de la unción, porque yo lo escogí para que reine sobre la nación y para que traiga libertad de los enemigos. Cuando Saúl se encuentra con Samuel, él estaba buscando unas burras, pero Dios estaba preparando un futuro glorioso para él. Él pasa la noche en la casa de Samuel. Samuel le habla lo que Dios le habló y le dijo: vas a ser el rey de esta nación, y derrama aceite sobre su cabeza. Lo unge, y el aceite representa a la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre nosotros, nos da capacidades sobrenaturales. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl, Saúl era alguien timorato que se escondía, aunque era gigante, grandote. Dice que él le sobrepasaba al hombro a todo el pueblo. El más alto de toda la nación, a él le llegaba al hombro. Pero su carácter, su personalidad era temerosa. Tenía baja autoestima. Y Dios entonces envía su espíritu y lo hace valeroso, lo hace fuerte. Y lo conecta ¿con quién? Con una compañía de profetas. Lo conecta con los profetas que venían de adorar, y el Espíritu Santo viene sobre él, y él también comienza a profetizar junto con ellos. Y la gente decía: no sabíamos que Saúl era profeta, porque está ahora lleno de la unción profetizando con ellos. Así que él sale de esta experiencia junto a un pueblo. Dios se encarga de darle un ejército y él comienza a vencer. Y va a la primera batalla, y va a la segunda, y Dios le comienza a dar victorias y victorias y victorias.
Pero pasan 2 años y te encontrarás en el capítulo 13, el anterior al que leímos. Y dice, y había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl. Y comienza a narrar que a los 2 años de su ministerio de rey, él comenzó a decidir. En el primer periodo, Dios le agrega la gente, Dios le da la instrucción, Dios le dice lo que tiene que hacer. La unción estaba sobre él, pero a los 2 años, él comienza a confiar en su fuerza. Él elige a los valientes. Él comienza a trabajar y a los 2 años él dice, me voy a armar un buen ejército. Y se arma un ejército de 3,000 fuertes y valientes. Y dijeron, vamos a ir a pelear ahora. No esperaron al profeta Samuel porque él estaba ansioso por la batalla y él decidió tomar el lugar del hombre de Dios. Y cuando va a tomar el lugar del hombre de Dios, del profeta, entonces justo él prepara el altar y eso solo lo tenía que hacer el sacerdote o el profeta. Y él era rey, pero no profeta, no sacerdote. Y entonces aparece Samuel y le pregunta a Samuel, ¿qué estás haciendo? Es que como vos no venías, entonces te tardaste, yo tomé tu lugar. Y Samuel le dice, verso 13, Samuel le dijo, locamente has hecho esto, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios le dice a través del profeta, mira, no tiene que ver con técnica, no tiene que ver con rito, tiene que ver con obediencia. Todas las conquistas que tuviste no fue por tu fuerza. Todas las conquistas que tuviste fue porque el Espíritu de Dios vino sobre ti y te dio la victoria. Pero ahora vas a empezar a confiar en tus fuerzas. En el libro de Jeremías Dios le dice, ¿cómo puede ser de que ustedes habiendo empezado en el Espíritu, habiendo ustedes empezado en el Espíritu, le dice, ahora vienen a cavar cisternas rotas que no pueden contener el agua, siendo yo un manantial de agua viva? Hay 2 cosas que prueban nuestra fe y nuestro carácter. Nuestra fe generalmente es probada por alguna adversidad, algo difícil. La Biblia dice que así como el oro se prueba con fuego, también nuestra fe es probada. ¿Qué quiere decir eso? De que hay un día difícil y ahí todo lo que nosotros dijimos, Dios está conmigo, Él nos va a ayudar. Ahí en el día difícil es donde en verdad se ve si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es real. Si nuestra confianza está absolutamente en Dios, se ve en el día difícil, en la noche oscura. Pero el carácter se prueba muchas veces en la bonanza, en el tiempo del éxito. ¿De qué estamos hechos en realidad? Se prueba muchas veces en el día del éxito. Cuando la cosa comienza a funcionar bien, la pregunta es, ¿por qué me voy a adorar? ¿Por qué me voy a la iglesia? ¿Por qué me voy a servir? Cuando la cosa está mal y uno aprende a orar, aun cuando todo está mal, ¿quién no aprende a orar? Hasta ayunar, a hacer vigilia, a leer la Biblia en el día difícil, nos volvemos súper espirituales. Nuestra fe crece. El problema es cuando todo nos va bien. Ahí es donde nuestro carácter muestra si nuestra confianza es genuina en el amor de nuestro Dios o es solamente en la provisión de nuestro Dios. Cuando la cosa está bien, se prueba también nuestra fe y nuestro carácter. Cuando Dios te prospera y entonces ahora, ¿por qué le sirvo a Dios? ¿Porque no tengo nada para hacer? ¿O le sirvo a Dios porque Él me ha dado la vida y todo lo que tengo depende de Él?
¿Por qué oro ahora si no tengo problemas? ¿Por qué es que tomo tiempo con Él? ¿Es para contarle que Él necesita, que Él tiene que solucionarme los problemas? ¿O me voy a estar con Él porque lo amo, porque amo su presencia, porque deseo estar con Él, quiero estar en amistad con Él, quiero disfrutarlo? Nuestro Dios no es solamente el que soluciona problemas, de cierto lo hace. Pero no está buscando a alguien solamente por el don que tiene, porque todos los dones nos ha dado Él. Y como decía el profeta T.B. Joshua, decía: el problema de la iglesia de este tiempo es que la iglesia está siendo guiada por talentos, pero no por la unción del Espíritu Santo. Nuestros talentos son una parte. Ahora nuestra comunión hace que esa relación con el Espíritu Santo pueda mover el mundo espiritual. Nuestros talentos pueden mover nuestras emociones, pero la comunión con el Espíritu Santo se enfrenta allí en las potestades del aire, donde están nuestras verdaderas batallas. Cuando eso le pasa a Saúl, resulta que él tenía estos 3,000 y que se fue con su fuerza, pero resulta que el enemigo ahora se vino fuerte. Y nos cuentan las escrituras cómo estaba el ejército enemigo. Fíjate en el verso 5 del mismo capítulo 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos tenía Saúl? ¿Cuántos? 3,000. ¿Cuántos tenía Saúl? Dilo conmigo, 3,000. No tengas temor. Pero el enemigo, y esos 3,000 eran fuertes, valientes, él ya estaba listo. Pero el enemigo, dice, se juntaron para pelear con Israel 30,000 carros. Estos 3,000 encima no tenían ni espada ni lanza, porque dice que no había hierro, forjador de hierro en Israel. Así que estos salieron con palos. 3,000 con palos contra 30,000 carros. Tanque de guerra, para ponerlo en este tiempo. 6,000 hombres de a caballo. Y estos andaban a pata, con palo. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, él dijo: ahora ya tengo un buen trabajo, ahora ya gano 2 millones de pesos. Ya, ¿por qué tengo que ir tanto a adorar? ¿Por qué tengo que ir tanto a servir? Tengo que cuidar. Pero le vino un problemón que con esos 2 millones no lo resolvía nada. El problema era más grande. Y cuando llegó el problemón, entonces ahí llega el verso 6, dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, que estaban en apuro, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, de Galaad. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Toda la fuerza que tenían en su naturaleza ahora se volvió depresión, tristeza, temor, miedo. Cuando viene el día bueno es cuanto más nos tenemos que aferrar al Señor. Al que está al lado tuyo, dile: cuando Dios te bendiga mucho, más hay que aferrarse al Señor. Cuando Dios te prospere, más generoso tienes que volverte. Cuando Dios me bendice, más tengo que bendecir. Esto es la forma de mantener. Y se encuentra entonces que vino el problema, pero ya su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en sus fuerzas. Y entonces le vino el temor, el terror. Se escondieron todos. Estaban temblando. Y en el verso 15 dice: ¿cuántos quedaron? Y Saúl contó la gente que había quedado con él, como 600 hombres. O sea, de los 3,000 que tenían,
Cuando vieron el ejército enemigo, se escondieron, se fueron y se quedaron 600 con él. Wow. Es que mi socio no quiere que pongamos alabanza aquí en el negocio. Nunca te avergüences del Señor. Porque cuando confíes en tu socio, la gloria se apartará. Y cuando vengan los verdaderos problemas, hasta tu socio te va a dejar. Porque quien le había dado todas las victorias a Saúl no había sido su ejército, sino el Dios que peleaba por él todas sus batallas. Y cuando el profeta se le aparece y le dice: has hecho esto locamente, Dios le trae un mensaje también. Y el mensaje está en el verso 14. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo que aquí Dios le está diciendo es: Saúl, te di esto. Era la segunda oportunidad que Dios le estaba dando a Saúl. Pero Dios le dijo: el diseño y el plan que tengo para esta tierra no va a cambiar. Tú puedes volver a confiar en el brazo del príncipe, en el contacto, en la economía, pero yo todavía tengo plan y diseño para esta nación, y me voy a proveer de hombres que estén dispuestos a confiar, que tengan un corazón como el mío. Dios no había cambiado el plan. Dios no había cambiado el plan. Pero sí, en este caso había cambiado solamente de hombre. Entre el que confiaba y el que no confiaba. Aquí cuando Dios le da este mensaje a Saúl, faltaban 8 años para que nazca David. Se lo da al segundo año de su reinado. Saúl gobierna 40 años y David comienza a reinar cuando tenía 30. 40 menos 30 son 10 años. Faltaban 8 años para que nazca David. Pero Dios ya estaba viendo, porque Él tenía un diseño del cielo y Él sabía que habría un hombre que la gente lo iba a menospreciar. Era un pastorcito de oveja, ni la familia le daba chance ni le daba valor, pero Dios ya lo había destinado desde el cielo con un valor sobrenatural. Y ese David tenía una característica: que él recibe la misma unción que recibe Saúl, recibe el mismo aceite y del mismo profeta. La diferencia fue que cuando Dios le empezó a dar las victorias a David, David no se la creyó. Cada vez que Dios le daba una victoria, David levantaba una alabanza y preparaba un salmo y volvía a decirle que todo lo había hecho el Dios que lo había ungido. Él podía decir: a mi lado caerán 1000, a mi diestra 10,000, mas a mí no me llegará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. La diferencia entre Saúl y David es donde pusieron su confianza. Cuando Dios comience a bendecirte, y he visto a muchos que Dios está bendiciendo y mucho, y algunos los veré más bendecidos todavía. Dijo la pastora: y si usted no lo quiere, me lo llevo para mi casa. Pero nuestro Dios no está en escasez. Decirle al que tenés al lado: nuestro Dios no está en escasez.
Jamás una enfermedad podrá avergonzar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Jamás un demonio podrá ser más fuerte que el Espíritu de Dios que está con nosotros, y donde Él está, allí hay libertad. Jamás. Pero Dios puede detener sus conquistas con alguien por alguna razón. Hasta que llegó David a la escena del gobierno de la nación, el hijo de Saúl se llamaba Jonathan, y él sí mantuvo la fe. Cuando todos estaban escondidos, Saúl estaba escondido, los 600 estaban escondidos. Entonces el hijo de él, que había experimentado el ver la mano poderosa de Dios y no estaba confiando en los 600 ni en los 3000, este hombre entonces se levantó con su asistente y le dijo a su asistente: mira, ahora vamos a pasar hacia los filisteos, y entre tú y yo lo vamos a derrotar, porque nuestro Dios puede salvar con mucho, salvar con poco. Y es el pasaje que hemos leído. Jonathan se levanta y dice: y hagamos una prueba. Vamos a ver que si Dios va a pelear esta batalla por nosotros. Y salieron de allí de la cueva y dijeron: si nos vamos a presentar, y esos filisteos que estaban allá arriba en la montaña, y si ellos nos dicen: espérenos ahí, que ahí ya vamos a llegar a ustedes, nos vamos a esconder y nos quedamos piola. Pero si ellos nos provocan y nos dicen: venga, vamos a entender que Dios va a pelear esta batalla por nosotros. No es solo el hecho de decir: bueno, yo creo que Dios va a hacer algo, sino haber consultado con Dios si Dios va a hacer algo. Yo no le puedo mandar a Dios lo que Él tiene que hacer. Cuando tengas que tomar decisiones importantes en la vida, es importante darle importancia. Si las decisiones son importantes, uno le tiene que dar la importancia. Y no, bueno, Dios, sígueme. No, Dios, ¿estarás en esto? Dios, ¿pelearás esta batalla por mí? Y Dios le muestra y le dice: sí, suban. Y entonces Jonathan, con la única espada que tenían, habían dos espadas, una tenía el rey y la otra tenía el príncipe. Entonces dice que con las manos y los pies comienzan a subir por la montaña. Y los enemigos estaban distraídos, jamás se imaginaron, pero en verdad lo que pasó es que Dios comenzó a pelear esta batalla por ellos. Y dice que Jonathan los agarraba, los tiraba para abajo, y su escudero lo mataba. En media cuadra mataron 10. Pero eso no alcanzaba para derrotar 6,000 carros y no sé cuántos caballos y no sé cuánta gente. Estos dos eran locos, pero creo que el secretario era más loco que el jefe. El jefe por lo menos tenía fe. El secretario le seguía la fe al jefe. Cada uno necesita tener su fe en Dios. Menos mal que en este caso le fue bien, pero no te puedes prender por la fe de otro. Ay, no, vos sabés que yo me metí acá en las monedas virtual y me fue bien. Ay, y te mete por la fe del otro y después te agarra una de esas. Ay, pastor, me quiero morir, vendí el auto y ahora. Necesitas dirección de Dios. Necesitas, dile al que está al lado, necesitas dirección de Dios. Conocer el pensamiento de Dios. ¿Qué Dios piensa de esto? Pero ocurre algo sobrenatural. Porque cuando ellos están subiendo y comienzan a pelear, di conmigo, comienzan a pelear. Dilo otra vez, comienzan a pelear. Dios comenzó a pelear por ellos.
Y dice que hubo un terremoto y hubo confusión, y en el ejército enemigo comenzaron a matarse entre ellos. Porque la fe sin obras es muerta. Hay algo que Dios espera, un primer paso. Hay algo que Dios está esperando, un primer paso. Y cuando ese primer paso uno lo da para ir a perdonar, para ir a arreglar una cuenta, es que quiero que Dios me ayude y se me terminen mis deudas. ¿Y qué estás esperando? ¿Que te rematen la casa? ¿O puedes ir a enfrentar la situación y dar el primer paso? Digo conmigo, el primer paso. Pedro jamás hubiera caminado sobre las aguas si no hubiera dado el primer paso. Había que salir. Dios siempre ha tenido la provisión, pero está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar el primer paso en fe, y luego la batalla queda en sus manos. No es lo que yo hago. No es lo que yo hago. Ese primer paso no es la batalla ganada. Es una señal de que creo que Dios está por hacer lo que falta de toda la carrera. ¿A quién se le hubiera ocurrido que un jovencito con una piedra pueda matar a un gigante? Pero necesitó un primer paso. Necesitó alguien que le crea a Dios. La fe no es emoción. La fe es una decisión de creer que lo que Dios dijo, Él va a cumplir. Cuando nuestra emoción pasa por días duros, cuando nuestras emociones están en días terribles, cuando parece que los cielos se cierran, cuando parece que nadie nos escucha, cuando golpeamos puerta y parece que nada se abre, allí es donde la fe tiene que comenzar a funcionar y decir: yo voy a creer lo que mi Dios está diciendo. No voy a creer en lo que siento, voy a creer en lo que Él me ha dicho. Te puedo asegurar que tantísimas veces mi emoción me quiere hacer retroceder. He estado en lugares donde digo: ¿para qué estoy acá? Me hubiera quedado mejor en mi iglesia, tranquilo con mis hermanos, tomando tereré. Pero cuando recuerdo que Dios me dijo que me fuera, entonces tengo una palabra. Y Él me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ya no tiene que ver con emoción, sino con la decisión de creer. Y allí llega el Espíritu Santo y Él te da la seguridad. Oh, y lo sientes. Y tu ser espiritual comienza a respirar el aire del Espíritu. Este Jonathan comenzó a trepar, dio el primer paso de fe, y luego todo ese ejército comenzaron a pelearse entre ellos. Y este paso de fe hizo que todo el ejército comience a tener fe. Léelo el capítulo 14, te dejo como tarea para el hogar. Y todo el ejército ahora tenía fe. Quiero preguntar cuántos de los que están aquí son los únicos cristianos de la casa. Tú. ¿Cuántos son los únicos cristianos de la casa? Sí, los otros se alejaron. Ustedes también, de tu casa. Los hijos tal vez se fueron. ¿Sabes qué? El diablo quiere tumbar tu fe. Cuida tu fe, porque a causa de tu fe en Jesucristo hay promesa para toda tu casa, y serás salvo tú y toda tu casa. Mantente firme, no importa la batalla que esté por delante, te aferras a la fe, porque tu fe hace temblar el infierno.
Y se va a burlar, no te preocupes, se va a burlar. El diablo es así, es burlador. Y vos no era que confiabas en el Señor, y vos no era que le servías, y mira cómo estás, y mira cómo estoy yo. Y el otro te va a tentar, pero sabes, usará cualquier cosa para bajarte de la cruz, como intentó de Jesús. Pero toma tu cruz y sigue adelante, porque luego hay una mañana de gloria. Oh, sí lo hay. Por nada aflojes. Dile a que tienes al lado: por nada aflojes. Y si ya hay dos en la casa, con más razón. Si hay 2 o 3 en la casa, con más razón. Allí levanten un altar y que esa casa se vea como una luz en medio de la oscuridad. Que se vea el fuego del Espíritu Santo ahí. Jonathan comenzó bien, pero en la mitad de camino, si lees el capítulo 14, te darás cuenta que en la mitad de camino se llenó de orgullo. Porque había empezado bien, todos siguieron con fe, pero luego él se llenó de orgullo y comenzó a criticar hasta a su mismo padre. Dijo: el rey está loco, les turbó a todos. Les hizo prometer que si ayunaban iban a tener la victoria, pero no, está loco. Y los promovió a una rebelión y comenzaron a levantar ese ayuno, pero locamente. Dice que agarraron los animales, las vacas, y las comieron con sangre. Porque tampoco supo mantener la humildad después de una gran victoria. La unción del Espíritu Santo viene, oh shalaisas, pero se mantiene con un corazón humilde. Cuando Dios te dé grandes victorias, ni confíes como Saúl en los recursos que tienes, ni como Jonathan con un corazón orgulloso. Y promovió. Y el ejército entero comenzó a decir: sí, es cierto. ¿Cómo es que nos hizo ayunar? Y en verdad ese ayuno había dado un paso para la victoria. Y luego movió la fe de Jonathan. Y termina este pedacito de la historia con que Dios dice: ya no puedo seguir peleando esta batalla. Y dice que Dios ya no le respondió más, porque Él mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Comenzamos en humildad, en búsqueda. Es la única forma de mantenernos. Comenzamos en dependencia total y es la única forma de mantenernos. Cuando creemos que son nuestras fuerzas o nuestros dones o nuestras capacidades, hay un momento en que el Espíritu Santo se quedará de brazos cruzados. La pelea de nuestra vida es todo el tiempo que caminamos en esta tierra. Por eso Jesús dijo: si hay algo que tienes que imitar, es que seas manso y humilde como yo, dijo Jesús. Ni confíes en tus fuerzas ni en tus dones, manso y humilde. A esto le teme el infierno. No le teme a nuestros dones, sino a alguien que reconoce que no puede hacer nada si el Espíritu de Dios no está con él. Y cuando la unción del Espíritu Santo viene, aún más todavía: Dios, aquí estoy, delante de Dios humildemente, delante del pueblo reconociendo cuánto nos necesitamos unos a otros, pero delante del infierno nos paramos poderosos en el nombre de aquel que pelea nuestras batallas. Pablo estaba peleando sus batallas. Pablo estaba batallando lo que Dios le había dicho que hiciera. Él había tenido todas las cosas, había sido muy poderoso, pero cuando él miró a Jesucristo, lo conoció, él dijo: todo lo demás lo tengo por basura con tal de conocerlo más.
Iglesia del Señor, cuando hay un pueblo, una familia, una iglesia con hambre de conocerlo más, no hemos llegado a la cima del monte, todavía estamos subiendo al monte, todavía necesitamos cada día prendernos de su mano y reconocer que si Él no nos da la fuerza, no llegaríamos hasta el final. Iglesia del Señor, cuando nosotros reconocemos que esta pelea no la ganamos con nuestras fuerzas, queridos matrimonios, no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra humillación para pedir ayuda. Papás, mamás con hijos en cuestiones difíciles, no depende de cuántos sermones le des, sino invítalo también a doblar las rodillas, y el Dios que pelea nuestras batallas peleará sus batallas también. Pablo estaba ya sobre el final de su carrera, y entonces él dice esto: yo he peleado la buena batalla. Tú y yo todavía estamos peleando esta batalla, pero Jesús no dijo tranquilo, porque yo ya he vencido al mundo. Tenemos al general de nuestro ejército, al que pelea estas batallas por nosotros, y tenemos delante nuestro un ejército vencido. Mientras nos mantengamos en humildad, estaremos en el ejército del Señor y podremos salir más que vencedores en Cristo Jesús. Toda batalla que el hombre tenga que librar en la salud, en la economía, en la mente, en las emociones, toda batalla para nosotros en Cristo está asegurado quién estaría con nosotros. Te lo digo de vuelta: toda batalla que tengas que librar, toda, está asegurado quién pelearía esa batalla por nosotros. Toda batalla. De la misma manera que Dios peleó por Saúl, que Dios peleó por Jonathan, luego Dios peleó por David. Y me gusta cuando las escrituras dicen: y en todo lugar donde David iba, Jehová le daba la victoria. Segunda de Samuel 8:6. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No era su ejército, no eran sus fuerzas, no era su capacidad, era Dios el que le daba la victoria. Cuando esta semana tengas que ir a enfrentar las cosas que tengas que enfrentar, debes saber que estás en el ejército victorioso, y donde te muevas, Dios te dará la victoria si has puesto en el Señor la confianza. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Pero luego que termine la batalla, hay un día en que Dios también te dará el premio por esa batalla. Un premio te dará en esta tierra, y un premio te dará en el cielo. Hace unos años atrás, nosotros, como aquí en Argentina, hemos tenido una batalla. Nuestra única guerra de nuestra generación fue la guerra de las Malvinas. Y el lunes pasado recordamos otro aniversario más de esa guerra. Y nosotros aquí en la iglesia tenemos 3 de nuestros hermanos que combatieron, pelearon en esa guerra, y hoy están peleando una nueva batalla. Pero yo quiero invitar al hermano Fernando Montiel, a Ricardo Colombrés, y nuestro hermano Federico Casco está de viaje, por eso no está hoy aquí con nosotros. Y quiero que lo recibamos.
Y como familia en el Señor, Susi, ¿me quieres acompañar? Y como familia en el Señor queremos reconocer a los héroes que también están con nosotros peleando, han peleado esta batalla, nos han dado ejemplo, se jugaron por su vida, por nuestra nación también. Y hoy hemos preparado unas medallas aquí. Wow. Ellos pelearon su batalla, pelearon por nosotros la batalla. Más allá del resultado, Dios les ha dado la oportunidad de salir con vida, formar familia. Y los 3 héroes que tenemos conocieron luego al Señor Jesucristo. Y les pedí que vinieran ahora, porque quiero terminar este mensaje de esta manera. El apóstol Pablo dijo: yo he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Si hay algo que hay que guardar es la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo a mí en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le estaba diciendo esto, luego que pelees esa batalla, pero la batalla de la vida. Le estaba hablando a Timoteo, pero a Timoteo primero le dijo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Él estaba hablando a un ejército. ¿Cuántos soldados del Señor habemos hoy aquí? Mira y dile al que está al lado tuyo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea por tu casa, por tu familia. Pelea. Ya tienes al ganador de tu lado. Y luego le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Esta es nuestra batalla. Es mantenernos firmes en Jesucristo y cumplir la misión por la que estamos en esta tierra. Como decía el Reinhard Bonnke, para despoblar el infierno y poblar el cielo. Nuestra batalla no es solo por nosotros. Nehemías le dice a su pueblo: pelead por vosotros, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras casas. Es verdad, todavía estamos en un campo de batalla, pero no confiamos en nuestras fuerzas. Confiamos en el Dios que dijo que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin. No confiamos en nuestros dones ni en nuestras victorias que ya hemos tenido, porque todo se lo debemos a Él. Cada testimonio está diciendo que nuestro Dios todavía pelea nuestras batallas, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero el apóstol Pablo dice, cuando él ya está terminando, le termina de decir a su discípulo: pelea. Y ahora él dice: yo he peleado. ¿Y por qué he peleado? Sé que al final de esta carrera me espera una medalla, me espera una corona de vida que me dará el Señor a mí y a todos los que han peleado esta batalla.
Un día en el cielo se mencionará tu nombre, se abrirá el libro de la vida, y cuando te llamen Fernando Montiel, tú pasarás allí y el Señor te ha dicho: buen siervo y fiel, has peleado la buena batalla. El Espíritu de Dios es el consolador, es el paracleto. Él es el paracleto. Paracleto es la palabra en griego para alguien que te acompaña, para alguien que no te deja. Pero también paracletos en el griego era para aquel que se ponía delante del ejército cuando ya estaban a punto de pelear, y se ponía adelante, iba con su caballo y les comenzaba a arengar a todos y les decía: oh, los comeremos como a pan. Vamos, hay un Dios que pelea por nosotros. Cuando quiera agarrarte el temor, en la mañana, en la noche, al mediodía, el Espíritu Santo, Él estará ahí a tu lado. Podrás estar seguro que el que prometió que estaría contigo no te dejará ni te abandonará. Solo necesita una pequeña fe, como un grano de mostaza, que puede hacer que un loco trepe por esa montaña con las manos y que diga: oh, porque Jehová puede salvar con poco o con mucho. Solo necesita de alguien que le crea. Y yo creo que esta noche aquí hay un ejército poderoso.